Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga, Dios les bendiga a todos grandemente. Bendiciones y abrazos del Señor a cada uno de ustedes y un fuerte abrazo en el Señor. Aquí estamos nuevamente en su espacio Tierra Fértil y soy el pastor Pedro Arias. Es un grato honor y una bendición del cielo una vez más poder compartir con cada uno de ustedes, deseando que el Señor le colme de ricas y grandes bendiciones. Hemos de iniciar este espacio agradecidos de Dios por ti, por tu vida, por tu ministerio y qué bueno que estás ahí. Así que hemos de orar presentando al Señor un tema maravilloso que hemos de tocar en este día, deseando que sea de bendición, edificación para tu vida. Eterno Dios, Padre Celestial, te bendecimos, te exaltamos una vez más. Gracias te damos por tu infinito amor, tu inmensa misericordia. Aquí estamos en esta nueva entrega de Tierra Fértil. Te pedimos, Señor, que tú bendigas nuestras vidas y que tu nombre sea exaltado. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, aquí estamos y quiero en el día de hoy referirme a un tema que indudablemente capta la atención de todo el pueblo dominicano, de toda la nación, hechos no comunes que han estado sucediendo y ver casos tan aislados como una madre atentar contra su propia criatura, contra su propio hijo. Eso nos activa las alarmas y nos hace pensar de alguna manera que algo está sucediendo, que algo está pasando. Son situaciones que captan profundamente la atención porque no es común, no es recurrente ver situaciones como esta. Entonces, recientemente han acontecido en nuestra nación algunos hechos aislados que han consternado la nación. Decir de una madre que de alguna manera o bajo alguna condición o efecto decapita a un hijo son cosas realmente alarmantes y espantosas. Y decir también de asimismo una madre que le quitó o quitarle el, la parte del cabelludo, el cuero cabelludo a su propio hijo, realmente que es algo, ni siquiera un hecho de violencia común al momento que una madre, un padre corrige a un hijo, sino que ya es algo sumamente preocupante. Por lo tanto, en el día de hoy, en este espacio de Tierra Fértil, vamos a ver y queremos darle un enfoque psicoespiritual a estos hechos y que de alguna manera esto pueda aportar luz y claridad al entendimiento de personas de fe, tanto creyentes de la iglesia como no creyentes, y que podamos tener un vislumbre socioespiritual, médico, analítico y analizar qué puede pasar, qué puede incidir sobre una persona en su conducta para actuar de esa manera. Por lo tanto, este tema de hoy tenemos aquí aspecto psicoespiritual. Es una combinación de dos elementos que más adelante un perito especialista nos va a dar luz sobre esto, pero este es el tema que vamos a tratar. Aspecto psicoespiritual que puede incidir en la conducta o sobre una persona. Para algo tan especial y de tanta relevancia, algo sumamente importante, nada más y nada menos, tenemos para tocar y desarrollar este tema un joven talentoso de nuestra iglesia, médico, cirujano, capacitado, experimentado, también teólogo y maestro de las escrituras. Así que recibimos en Tierra Fértil a nuestro amigo y hermano, el doctor Ezequías Berroa. Adelante, doctor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos en esta hermosa tarde, en este espacio Tierra Fértil. Para mí es un placer, de verdad que sí,
la invitación que me hace el pastor para tocar este hermoso tema, aspecto psicoespiritual, un tema con una amplia gama de definiciones y de opiniones a nivel mundial. Para mí de verdad es un placer. Así es, mi nombre es Ezequías, siervo de Jesucristo por su gracia. En el día de hoy nos toca, ¿verdad?, tocar ese tema desde un punto de vista científico y desde un punto de vista teológico. Doy muchas gracias de verdad por esta invitación. Amén, amén. Pues aquí estamos, agradecidos del Señor. Que Dios bendiga mucho a nuestro amado doctor Ezequías Berroa, a él, a su familia. Que el Señor les bendiga en gran manera. Saludamos a todos nuestros seguidores de manera muy especial, a la IMAD Filipenses 4:8. Bien, ya ha presentado el tema, aspecto psicoespiritual. Muchos de nosotros nos hacemos la pregunta de manera retórica, ¿qué pasa en la mente de un individuo o de una persona cuando alguien es capaz de cometer un hecho atroz, de atentar contra una multitud? Por ejemplo, en los Estados Unidos es muy recurrente que alguien pues toma, doctor, un arma de fuego y sin un motivo violento o una provocación, es decir, estando todo normal, pues arremete y descarga un arma y acabando, terminando con la vida de decenas de personas. Y eso como que le dispara los pelos a uno. Y en el caso fortuito que hemos señalado aquí, de una madre, Dios santo, Padre celestial, una madre que decapita a una hija. Entonces, antes del desarrollo, pues queremos dar un vislumbro al contenido de las Sagradas Escrituras. Cómo puede ser la conducta de un ser humano. Y para eso tenemos aquí como referencia el Evangelio San Marcos capítulo 5, una lectura sumamente conocida por creyentes y no creyentes, pero una vez más vamos a la fuente inagotable a ver qué nos presenta el Señor sobre este tema actual tan importante como este de la parte psicoespiritual de un individuo. Y la escritura se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Subraye eso o haga énfasis. Un hombre con espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle, wow, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Siempre de día y de noche andaba dando voces, vociferando cosas extrañas, palabra incoherente, dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Bueno, ay, 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 ay. Padre Celestial, bien, sin más preámbulo, luego de escuchar esta lectura que presenta un cuadro, obviamente, de una persona bajo una influencia espiritual negativa muy poderosa, pasamos de inmediato a nuestro doctor, quien nos dará luz sobre este tema, aspecto psicoespiritual que puede incidir sobre una persona. Adelante, doctor. Amén, amén. Que Dios bendiga, como dije, a nuestro pastor, ¿verdad? Por este hermoso tema, un tema interesante, demasiado interesante en esta sociedad que vivimos.
El término psicoespiritualidad se define como la capacidad que tienen las personas para ver las cosas. Es decir, diferente en sus diferentes aplicaciones, ya sea en el ámbito social, en el ámbito de compartir con las personas. Entonces, debemos tener pendiente que en las ciencias médicas está lo que es el psicólogo clínico y está lo que es el psiquiatra. Nosotros tenemos que los psicólogos estudian el comportamiento. Ahora bien, los psiquiatras son aquellos especialistas de la salud que estudian las enfermedades mentales. Es decir, una persona puede estar afectado por enfermedades mentales que no necesariamente estén relacionadas con una alteración en el cuerpo físico. Por eso, la Organización de la Salud o la OMS define salud como el completo bienestar físico, socioeconómico y mental. Es decir, que una persona puede tener salud física, pero si tiene alteración a nivel de la capacidad de pensar, a nivel de la manera de cómo puede ver las cosas, entonces, aunque esté bien económicamente, aunque esté bien físicamente, es una persona que se considera enferma. Entonces, este tema está basado principalmente en base a lo que ha venido aconteciendo en nuestro país, República Dominicana. Entonces nosotros hemos presentado, nuestro pastor Pedro Arias y yo, una apologética. Este término se define como una posición sistemática ante un ataque. Entonces la comunidad cristiana, la sociedad de República Dominicana está enfrentando alteraciones. Hay que prestarle atención a las enfermedades mentales porque pueden alterar el entorno, el convivir de una persona. Excelente, excelente, así es. Tener la oportunidad de escuchar la ponencia sabia, profesional de nuestro amado doctor Ezequiel Berroa, pues nos arroja luz. Y algo muy importante que él señala aquí es la función del psicólogo que se encarga, como él lo ha expresado, de evaluar y monitorear la conducta del individuo. Y a veces nosotros como que censuramos o no vemos a bien en sentido general, o no sé si hay un poco de tabú. Y entonces nosotros pensamos como que con simpleza, o fulano es medio loco, o tiene tal cosa, y no le prestamos, doctor, la debida atención. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos rasgos psicológicos no son tratados, son descuidados o no son atendidos, eso es una señal de peligro. Y entonces eso puede ir en ascenso o en aumento y de pasar de la parte del psicólogo, entonces llegar a la parte motriz, que es la parte del psiquiatra. Entonces, doctor, debemos nosotros como familia o como iglesia per se prestar atención cuando alguien de la casa, de la familia o de la iglesia presenta alguna conducta en su forma de actuar, en su manejo, que requiere atención. ¿Qué se debe hacer? Amén. Sí, ese tema, ese punto que toca el pastor es muy importante. Nosotros como sociedad cristiana, como comunidad cristiana, podemos enfrentar situaciones tales como un individuo, una persona que viene, que no se ha convertido a Jesucristo, se convierte al Señor, pertenece a una iglesia. Muchas personas vienen con antecedentes de alguna patología mental que no se le ha prestado atención en la familia, no se ha buscado ayuda profesional. Wow. Entonces el pastor tiene que lidiar o los pastores tienen que lidiar con esas situaciones. Hay personas a veces que están en la iglesia orando, por eso el apóstol Pablo habló claramente de que nosotros como personas cristianas somos entes sociales
y debemos hacer las cosas en orden. Hay mucha gente o muchas personas a veces que piensa de los evangélicos, de los cristianos, que nosotros quizá tenemos problemas mentales o tenemos algunas alteraciones cognitivas. No, está muy equivocado. Nosotros somos personas decentes que estudiamos la Biblia y el conocimiento teológico está avalado también por el conocimiento científico, porque la Biblia, como dijo un pensador hace mucho tiempo llamado Juan Wycliffe, la Biblia es nuestro manual de regla y conducta. Es decir, una persona cristiana, una persona que tiene la capacidad de conversar, de relacionarse con las personas. Entonces el pastor, por eso yo siempre insto a los pastores a que se capaciten, a que realicen cursos que ayuden a evaluar el comportamiento humano, porque los pastores como entes sociales se van a enfrentar ante personas que vienen con problemas desde su casa, que vienen con problemas, con alteraciones mentales, y lo van a tener que enfrentar y lidiar en la iglesia. Un pastor tiene la capacidad de decirle a un hermano que acuda al hospital en relación a ayuda médica, porque también hay un tratamiento farmacológico ante personas que padecen quizá de esquizofrenia, que es una patología mental. Ahora bien, como dije al principio, hay personas que tienen patologías mentales que no necesariamente estén relacionadas con una alteración o con una afección física. Es lo que el pastor leyó aquí en la historia del endemoniado en Gadara. Esta persona no tenía un trastorno físico, no tenía una patología mental, ese endemoniado en esa cita bíblica donde leyó el pastor. No había una alteración física. Ahora bien, esta persona estaba siendo influenciada, tenía influenciada por demonios. Los creyentes, los teólogos, los que estudiamos la Biblia, entendemos que hay espíritus inmundos que pueden perturbar la mente. Pero también esa persona que están alteradas, que tienen problemas en el psique humano, nosotros también entendemos que nuestro Dios es un Dios de poder y que liberta. Ahora bien, nosotros también como gente creyente, como gente conocedores de la palabra del Señor, también podemos mandar a un individuo en esa situación que busque ayuda médica y se puede hacer trabajo en conjunto. Amén. Así es, excelente. Tomando como base eso que expresa el doctor, y quiero ser claro como el agua en esto, y es que nosotros refutamos toda la oración, y es importante orar, y nosotros todos creemos en el poder sobrenatural de la oración. Ahora bien, debemos ser cuidadosos porque ante la eventualidad de una situación mental de alguien o de cualquier situación física, a veces nosotros limitamos la fe simplemente con vamos a orar. Y eso es bien y bueno en parte, pero no todo la oración. ¿Por qué? Porque dentro de la medida de lo posible, acompañando esa oración, entonces cuando se busca ayuda profesional, cuando se acude al médico, combinado entonces con la oración, juntos son dinamita y es sumamente efectivo. Así que ese es un punto que yo deseo que siempre se tome en consideración, porque alguien acude al médico, porque alguien busque ayuda profesional o esté llevando un tratamiento, no significa que no tenga fe, no significa tampoco que esté dudando del Señor, porque Dios da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, y Dios capacita personas de bien en el conocimiento de las ciencias médicas, como este joven doctor, y una gama de especialidades que tenemos a la disposición, es precisamente para eso. Amén. Así que ya ustedes saben. Bien. Ahora bien, doctor, eh, con este caso que ha suscitado la atención en la población de manera nacional,
y queremos tocar esto con el sumo cuidado para ser lo más sensible, ético y prudente, no haciendo eco jamás de, del árbol caído y tratándose de alguien que ha hecho vida cristiana, que es lo que más ha llamado la atención. ¿Por qué? Porque alguien diría, bueno, alguien que está en la calle, está en el mundo, bajo la influencia de sustancias prohibidas y tantas cosas, pues un momento de arranque puede suceder. Entonces, capta mucho la atención que alguien haciendo vida cristiana presente una patología o un acontecimiento como este. ¡Wow! Una madre cristiana, incluso hasta profesional, que haya actuado de esta manera, eh, decapitando su propia hija. Entonces nosotros queremos dar un enfoque científico, pero también teológico. Entonces, doctor, ¿qué pudo haber pasado en esta persona que hace vida cristiana actuando de esta manera? Y lo que queremos es iluminar, dar luz a tantas interrogantes, a tantas preguntas que siervos de Dios y la sociedad en sentido general pudiese tener sobre este particular. Amén, amén. Sí, en relación al caso ya mencionado por nuestro hermano pastor, hay que separar dos condiciones. En primer lugar, hay que separar el ámbito espiritual del ámbito físico. Una persona, como dije al principio, hay patologías mentales. Esta persona ya tenía antecedentes, había sido tratado con tratamiento farmacológico. Pero que eso es un punto, ese es un punto, porque alguien que ya esté siendo medicado y tratado debe estar sujeto a un tratamiento. Entonces, si la persona deja de llevar ese tratamiento, ¿qué pudiera pasar? Exacto. Entonces, como muchas de las patologías mentales, y hay tratamiento también para pacientes psiquiátricos que tienen su efecto secundario. No todos los tratamientos médicos se deben retirar de manera bruta, sino debe ser retirado con un protocolo médico. Exacto. Entonces, muchos pacientes abandonan el tratamiento, muchos pacientes acuden a la iglesia, que es bueno, porque entienden que Dios le puede ayudar y es así, pero a veces dentro de muchas congregaciones, a veces hay pseudo profecías, se pudieran decir. A veces hay hermanos que le dicen, Dios te va a libertar, no use más este medicamento, y eso trae a mucha confusión. Eso trae a mucha confusión. Hay que tener cuidado de la pseudo profecía y no solo un tratamiento psiquiátrico, no, puede ser cualquier tratamiento. Hay pacientes que son hipertensos, hay pacientes que son diabéticos y orar es bueno. Ahora bien, hay muchos que abandonan el tratamiento y luego se presentan las manifestaciones secundarias al abandono del tratamiento porque lo hicieron bajo una conducta equivocada. Entonces se presentan las consecuencias. Nosotros como personas espirituales, la Biblia enseña que Dios permitió la ciencia para beneficiarnos a nosotros, aunque sea malinterpretado, pero la ciencia no es mala. Hay don de ciencia, las escrituras habla de esto. Entonces, hay que separar estas dos condiciones, como dije, la condición espiritual de la condición física. A veces hay personas que tienen lesiones en el encéfalo, que tienen alteraciones a nivel en la parte física, en el órgano, como a nivel bioquímico, estructural, tienen algún daño. Y ese daño está relacionado con el comportamiento. Ahora bien, hay personas que físicamente están bien, pero entonces tienen alucinaciones, tienen problemas en la mente que ha sido estudiada por años, porque la mente es muy compleja y todavía Así es. hay muchos científicos todavía que siguen estudiando el comportamiento humano, la manera de cómo piensan las personas. Entonces, yo recomiendo, usted pastor que me está escuchando, que si usted tiene un hermano en la iglesia que tiene algún antecedente de alguna patología mental,
yo recomiendo que le recomiende a ese hermano que busque ayuda médica también. Ahora bien, hay un tema que también se utiliza en teología bíblica que se llama la enajenación. También lo usan, creo que los psiquiatras. Enajenación mental es cuando una persona está fuera de sí, que perdió el control. Yo pienso que con esta persona que decapitó lamentablemente a su niña, pienso que esa persona entró en una enajenación mental. Quizás muchos lo vean como una posesión demoníaca, que es cuando la persona ya está fuera de sí, bajo la influencia de un demonio, no tiene control de ella misma, pierde la capacidad de tomar alguna decisión, pierde la capacidad de su entorno, como nosotros sabemos lo que pasó con el endemoniado. Así es. Es decir, perdió la capacidad del ambiente, perdió el control. Una persona, eso se llama en teología enajenación también. Es decir, es una posesión donde la persona o el individuo no tiene control de sí, sino que un espíritu inmundo, teológicamente hablando, toma posesión de ese individuo y ese espíritu inmundo manifiesta cualquier cosa que quiera hacer en un momento determinado. Yo pienso que con esta señora, colega, médico, también militar, yo soy asimilado militar de las Fuerzas Armadas, muy lamentable. Con todo respeto. Con todo respeto, claro. Muy lamentable la situación. Ella entró en un periodo de enajenación mental. Lamentablemente. Sí. Bien, excelente aclaración y exposición que hace el doctor para aclarar nuestra mente de tantas dudas que pueden llegar, la duda razonable de manera lógica sobre el porqué de las cosas. Algo importante que se debe señalar y es que la prensa secular se hace eco porque es una profesión del hecho per se. Ahora bien, se toma como referencia a alguien que está en la iglesia. El estar en la iglesia no exime de que alguien esté exento de padecer situaciones médicas, complicaciones, porque el que está en la iglesia es un ser humano de carne y hueso, sujeto a las mismas condiciones, doctor, que pueden padecer mucha gente. La diferencia es que entra el elemento de la fe, de la confianza y la obra redentora milagrosa del Señor. Pero ahora bien, hay personas también que se le ve, como en el caso de esta señora, a quien no conocemos, pero se le ve, está en la iglesia, es una cristiana. Bueno, pero es preciso tomar en cuenta también su infancia, su niñez, cómo se desarrolló o qué tiempo tiene en la iglesia. Porque se dice, bueno, alguien está en la iglesia, pero hay personas que sí llegan a la iglesia, pero llegan precisamente buscando un alivio a su vida porque han pasado una serie de eventos o de sucesos en cadena que ya se ven agobiados y son refugiados y llegan a la iglesia. Pero estando en la iglesia es un proceso de cambio, de transformación, de regeneración que el Espíritu Santo va haciendo. Ahora bien, también la gente ignora que esto es una batalla entre dos fuerzas. La fuerza divina que impulsa a libertar al hombre de toda opresión maligna, pero también está la fuerza del mal, que no lo podemos ignorar. Un hecho antiquísimo y muy relevante que dice allá en el libro de Génesis, capítulo 1, 2 y 3, y se levantó Caín contra Abel, su hermano, y lo mató. Hay un aspecto psicológico y también espiritual. Entonces, a veces es injusta la prensa cuando sataniza un hecho de manera aislado, tomado por pinza, sin ver los antecedentes y las condiciones que pueden tocar a una persona. Y ningún pastor, ninguna iglesia desearía jamás, ningún pastor no, ningún ser humano, ni el propio periodista que edita la noticia, desearía jamás verse una situación así. Pero hay que tener sentido común y hacer uso de la conciencia, de la razón, para entender
que esas cosas pueden pasar, pueden suceder porque somos seres humanos. ¿Así es, doctor? Así es, sí, así es. Bien, continuamos. Estamos aquí en Tierra Fértil. Soy el pastor Pedro Arias, me acompaña el doctor Ezequías Berroa y estamos tocando aspectos psicoespiritual que pueden incidir en la vida de una persona. No todo el mundo, de eso también estamos claros, tiene la preparación espiritual académica para entender o discernir con claridad cuando una persona es anejenada o está bajo la influencia espiritual. De hecho, la parte científica o médica en grandes aspectos no contempla la parte espiritual como lo hemos visto aquí. Tengo la Biblia aquí todavía, que donde tomamos por referencia que un hombre es atormentado por un espíritu inmundo. Y dice que daba voces por los caminos y por los sepulcros. Y en el verso 3 dice que sería con piedras él mismo. Pero algo sorprendente dice que nadie le podía atar ni dominar ni con grillos ni con cadenas. Y observe esto, porque rompía las cadenas. Ahora bien, no siempre o no todo el mundo tiene la lucidez o la preparación teológica para poder discernir esto. La psicología básica y grandes escritores, he tenido la oportunidad de hojear o de leer algunos libros, Daniel Goleman, entre otros, no contemplan dentro del aspecto psicológico la parte espiritual. Sin embargo, la Biblia, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, nos dice aquí, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, de este endemoniado gadareno, de que era gravemente, de que era atormentado por un espíritu inmundo, a lo que la psicología convencional ignora o no presta atención. Oiga la condición que describe este hombre, dice que andaba por los sepulcros y por los que no es común que una gente viva en un sepulcro, en un cementerio, ni mucho menos de noche. Y dice también Mateo, creo que 10, 20, 21, de la mujer cananea, que en un momento se le acerca al maestro y le dice: Jesús, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella misma reconoce, sabe, se da cuenta que algo sobrenatural acontece con su hija. Ella dice: mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Entonces, para pasar al doctor, aquí se ponen de frente, se contrapuntan dos realidades. La parte científica, que es la que aborda la psicología convencional, y la parte teológica, desde una óptica espiritual, que da un enfoque sobre la conducta de alguien que está bajo la influencia del mal. Doctor, ¿cómo se puede descifrar eso? Amén. Que seguimos, interesante tema, de verdad que sí. Aquí en esta porción bíblica, la Biblia enseña que esta mujer cananea, una mujer sirofenicia, escuchó hablar de nuestro Señor Jesús. Esta mujer tenía una hija que la Biblia enseña que era gravemente atormentada por un demonio. Es decir, Lo que los psicólogos ignoran. sí, no los psicólogos, porque como le dije, la parte de la psicología ya, cuando tiene casos que se salen un poco de sus manos, generalmente refieren donde un psiquiatra, que es, como dije, que es el especialista que está encargado de tratar, de evaluar y de brindar o dar un tratamiento farmacológico, porque los psicólogos no pueden medicar, no pueden medicar. El psiquiatra es un especialista que primero se forma en medicina interna, parte de su carrera, para conocer las afecciones físicas que influyen en la conducta humana,
o en la mente o en la psicoespiritualidad de una persona. La parte científica no le da tanto peso a la parte espiritual como nosotros, los creyentes. Un ejemplo, nosotros entendemos, esa mujer gritaba, mi hija está siendo atormentada por un demonio, pero si va donde un psiquiatra, quizá la va a diagnosticar con esquizofrenia, paranoia, que tiene alucinaciones y una cuanta cosa. Es decir, le van a dar un diagnóstico más científico. Nosotros, a grosso modo llega una persona y nosotros pensamos inmediatamente, hacemos un diagnóstico espiritual, teológico, es decir, es una influencia de un demonio, pero el especialista del área clínica hay muchos tipos de esquizofrenia, muchos tipos. Una de las más frecuentes es la esquizofrenia paranoide, que está acompañada de alucinaciones, de una mirada fija, de contractura de los músculos faciales. Entran los delirios. Los delirios, claro. El delirio de persecución, el miedo. Todo eso. Paranoia. Paranoia, todo eso. En el caso de nosotros, como personas teológicas, nosotros oramos porque entendemos que Jesús nos dio autoridad de echar fuera demonios y la persona puede ser libre por el poder de la palabra, ¿entiendes? Entonces, ahora bien, una persona, como dije, que si no tiene ninguna afección física que influya sobre su estado mental, entonces un psiquiatra se le da un tratamiento farmacológico, que no está mal porque muchos de esos pacientes responden al tratamiento farmacológico. Y lo estabiliza. Lo estabilizan emocionalmente, porque hay sustancias también que alteran la dinámica de la mente humana, la forma de cómo piensan. Hay sustancias relacionadas con eso, la dopamina, la serotonina y un sinnúmero de sustancias que se han evaluado científicamente. Hasta genes hay involucrados que influyen en la conducta humana. Hay mala conducta que están influenciadas por una herencia, por antecedentes genéticos, que en la familia quizá todo el mundo entiende que en esa familia hay uno o dos que le patina la azotea, como decía. Sí, exacto. Como dicen comúnmente las personas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado con eso. Amén. Así es, muy bien. Que Dios bendiga mucho al doctor Ezequiel Berroa. Evidentemente que este suceso, este hecho que ha acontecido con esta hermana de esta iglesia es algo muy, muy lamentable. Lo lamentamos muchísimo, es una vida, pero al mismo tiempo, evidentemente, que ha habido una alteración de su conducta, por las razones que fuesen, porque nadie bajo su juicio cabal actúa o actuaría de esa manera. Lamentablemente, pues los seres humanos estamos expuestos a padecer este tipo de situaciones y entonces también entra la parte de la fe, entendiendo por el conocimiento de Dios que para Dios todo es posible. Por lo tanto, siempre orar y rogar al Señor en su infinita misericordia, en su amor, que nos libre a todos de estas cosas. Dios es soberano porque de Él es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en Él habitan. Nosotros como pastores, como líderes, hacemos una parte, pero tenemos limitaciones. Hay cosas que no están en nuestras manos, que se escapan, que no está incluso ni siquiera en manos del médico. Por lo tanto, está en las manos del Señor y en su poder sobrenatural. Así que prestemos atención a esto, cuidemos la familia, cuidemos nuestros hijos y también estemos muy pendientes de cualquier hermano en la iglesia, sea adulto, sea un joven, que presente alguna conducta en anomalía, que presente alguna situación para monitorearle si está medicado, si está aplicando con sus medicamentos, si está llevando su tratamiento y que no aborde que no deje su tratamiento y llevarle al terreno de cuidarlo y de ser cuidadoso. No todo el mundo debe aconsejar en la iglesia, no todo el mundo debe incidir para tomar decisiones de manera graciosa, de manera alegre,
a veces es una fe mal fundada. Alguien le dice a algún hermano que está llevando un tratamiento, el Señor te va a libertar, o no le prestamos la debida atención y el Señor te va a quitar esa pastilla. Hermano, no deje su pastilla. O a veces alguien tiene una conducta que debe ser atendida, pero el que está afectado por sí mismo no va a acudir, hay que llevarlo. Y a veces entonces decimos, ok, se deja usar el diablo o se deja usar el enemigo. No es que se deje usar, es que hay que ayudarlo. Amén. Pasamos a la fase final para ir cerrando con nuestro doctor. Y aquí estamos, ¿verdad?, compartiendo esta gran bendición y este tema, aspecto psicoespiritual en la vida de una persona. Amén, amén. En ese mismo punto, en esa secuencia, hay que destacar también un punto, pero muy importante, y es cómo nosotros debemos leer la Biblia. Wow. La Biblia tiene su regla de interpretación. Eso es como yo, que estudié medicina, cumplí con un programa académico, luego me hice especialista en cirugía ortopédica, cumplí con un programa académico. La Biblia tiene un lineamiento, tiene regla de interpretación. Como muchos saben, la hermenéutica, también existe una hermenéutica bíblica que rige la interpretación bíblica. A veces hay cosas que se salen de contexto y puede perjudicar al individuo. En la Biblia hay dos tipos de interpretación que nosotros utilizamos. Está la interpretación exegética, que es una interpretación correcta de las Sagradas Escrituras. También tenemos una exégesis bíblica, que es una lectura, es una interpretación donde el que lee introduce sus ideas. Es decir, que una persona puede leer la Biblia y puede hacer aplicaciones de interpretación de manera incorrecta. Entonces, nosotros, todos los miembros, yo oriento a los pastores, a los líderes, que le inculquen a sus miembros, que estudien. Hay instituto bíblico en los concilios. Por eso muchos concilios han tenido como parámetro, bendigo y que Dios siga bendiciendo a nuestro pastor. Nosotros aquí tenemos la escuela Apóstol Pablo. Yo pienso que todos los hermanos de Iglesia Filipenses 4:8 deberían inscribirse en la escuela Apóstol Pablo, porque se da hermenéutica. Se le enseña a los miembros a cómo interpretar las Sagradas Escrituras de manera adecuada. Entonces nosotros debemos prestar atención. Si la Biblia es amplia, muy amplia, entonces debemos tener orientadores. Hay maestros en las iglesias para que orienten a los miembros, para que puedan hacer una buena interpretación de las Escrituras. Amén, amén. Pues muchísimas gracias, que el Señor les bendiga a todos. Mi querido doctor, estimado Ezequías Berroa, que Dios les siga bendiciendo, les siga usando. Y de esta humilde plataforma de Tierra Fértil, pues hemos querido dar un poquito de luz a este tema de tanta preocupación y tanta relevancia entre nosotros. Así que un fuerte abrazo desde aquí. Hemos compartido este momento de Tierra Fértil y deseo que el Señor bendiga tu vida. Sus últimas palabras, doctor. Amén. Que Dios bendiga, de verdad que sí, a todos los oyentes en esta hermosa noche ya. De verdad me siento agradecido por la invitación de estar aquí, compartir este hermoso tema, aspecto psicoespiritual, y de verdad pienso que le hemos sacado provecho. Que Dios le bendiga a cada uno de los oyentes y muchas gracias. Amén, así es. El doctor Ezequiel es parte de nosotros, de este estado de Tierra Fértil. Y recuerda que Tierra Fértil es un espacio para bendecir tu vida. Soy el pastor Pedro Arias, agradecidos por estar con nosotros. Concluyo diciendo que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Bendiciones, hasta la próxima. Dios te bendiga.